Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero comenzar una serie titulada Decisiones que marcan la diferencia. Cuando hablamos de decisiones, comenzamos a poner en juego tanto lo divino como lo humano en cuanto a ciertas áreas profundas que a veces cuesta discernir en la Biblia. Por el lado divino, la soberanía de Dios frente a las decisiones humanas. Por el lado humano, hasta dónde hay un libre albedrío para que el hombre y la mujer decidan. Pero mi meta en este inicio de serie esta semana no es abarcar principalmente por un lado la soberanía de Dios, por otro lado la decisión humana en sí. Ni tampoco llegar a un versus como muchos hacen, porque yo no veo un versus entre decisión humana, libre albedrío, y soberanía de Dios. Yo veo una compatibilidad, desde la humildad lo digo. Tampoco voy a ahondar en la voluntad de Dios en sus dos áreas claves: la perfecta y absoluta voluntad de Dios y la voluntad de Dios permisiva. Lógicamente, si algo va a ocurrir o algo no va a ocurrir, primero está en el pleno conocimiento de Dios. Segundo, todo lo que ocurre o deja de ocurrir también demuestra la soberanía divina. Vamos a entender que hay cosas que Dios va a permitir, así de sencillo, y cosas que Dios no va a permitir. Eso no lo voy a poner en tela de juicio. Ni tampoco quiero llegar allá al punto de superponer la decisión humana sobre la soberanía divina. Quiero que usted me entienda al inicio de esta serie. Mi enfoque es que realmente veamos cómo marca la diferencia ciertas decisiones tomadas por Biblia con hombres y mujeres bíblicos y poder extraerlo al contexto nuestro para que veamos cuán importante es saber decidir y cómo pueden marcar diferencias positivas o negativas las decisiones que tomemos. Quiero ir a esa parte práctica, a esa parte del día a día, porque comenzamos un año en muchas áreas, sobre todo el estudiante comienza un año académico y muchos están terminando su estudio, otros comenzando y otros en ciertas áreas tienen que tomar la decisión sabia de qué carrera futuro seguir ya en áreas universitarias o en áreas técnicas, en qué ramo especializarse. Si esto lo traemos al ámbito laboral, ¿por qué no? Los adultos también tenemos que saber tomar sabias decisiones que pueden marcar nuestro futuro laboral. ¿Qué pasa cuando toca decidir casarse o no casarse? En días tan complejos en donde el matrimonio para muchos ya es reliquia del pasado, pieza de museo, y hoy por hoy lo natural para muchos es convivir. Hay situaciones de fuerza mayor, pero la tendencia natural es a experimentar, a probar, y si funciona la vida de convivencia, quizás algunos decidan casarse. Pero yendo a la norma, a la conducta que nos va presentando la Sagrada Escritura, vamos a ir descubriendo lo importante que es saber decidir. Una decisión no solo puede marcar, no voy a usar la palabra destino porque no me gusta mucho eso, pero puede marcar mi caminar hacia adelante, puede marcar mi trazo en mi camino sobre esta tierra. Y quiero comenzar por lo básico. Quiero comenzar con nuestros padres originales y su momento crítico de decisión. Y así comenzar a desarrollar esta serie hasta llegar a aquel que decidió amarnos hasta la muerte, el cual es nuestro modelo a seguir,
el Señor Jesús. Por lo cual le quiero invitar el día de hoy a que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 3, y solo en este versículo va a estar sustentada nuestra área de doctrina, para que aprendamos, nuestra área bíblica, para que tengamos el conocimiento, y el área teológica, para que a través de lo que nos va a hablar hoy día el Espíritu Santo por medio de la Escritura, podamos trazar las líneas correspondientes a fin de que cuando corresponda decidir, podamos decidir correctamente, sabiendo que el curso de mi historia también puede afectar positiva o negativamente a mis generaciones. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ya de entradita quiero decir algo, porque quizás más de algún oyente debe estar pensando, pero ¿por qué el pastor va a tocar un área tan complicada que es el supuesto libre albedrío? Porque para algunos, como no aparece la palabra libre albedrío, pareciese que el ser humano no tiene capacidad de decisión ni voluntad propia para tomar esas decisiones. Pero quiero decirle al inicio de esta temática algo muy sencillo. No aparece la palabra libre albedrío, se lo acepto. Pero tampoco aparece la palabra Trinidad. Pero desde la misma Biblia, ¿acaso no se vislumbra de menos a más en la revelación progresiva un Dios trino actuando? ¿Cómo pueden negar, por ejemplo, aquellos que dudan de la Trinidad de Dios, que, por ejemplo, solamente por ejemplo en San Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo va a las aguas del bautismo para ser bautizado por Juan? Él emerge de las aguas, inmediatamente se escucha una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el escritor relata detalladamente que el Espíritu Santo, por no decir que es la única vez que toma corporeidad, desciende bajo la forma de una paloma sobre el Divino Maestro. Cuando dice el relato, este es mi Hijo amado, ¿acaso no tenemos la Trinidad actuando? Padre, hablando a favor del Hijo, y el Espíritu Santo confirmando todo esto, dándole el sello de aprobación y demostrando que venía sobre la vida del Maestro para iniciar un ministerio inigualable. Porque no aparece la palabra Trinidad, la vamos a negar, la vamos a ocultar. Ahora, desde esta perspectiva, inductivamente, con el libre albedrío pasa lo mismo. Y yo le pregunto, si no existiese una capacidad de decisión en el hombre, ¿para qué Dios iba a tomar la molestia de poner dos árboles? Uno que iba a ser el resultado de buenas decisiones, que era el árbol de la vida, y otro que podríamos denominarle el árbol de la prueba, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué Dios iba a tomar esa molestia? Si Él iba a manipular al hombre como un títere, como algunos piensan. Entonces yo quiero que se sustente usted que llegó un punto crítico en donde la primera pareja, principalmente comencemos con nuestra madre llamada Eva, la madre de los vivientes, la varona tomada desde la misma costilla del hombre, el complemento perfecto, la ayuda idónea, se vio forzada a tomar decisiones. Y aquí tampoco quiero actuar como abogado del diablo. Aquí no le voy a quitar culpa al tentador usando la serpiente original. Para nada le voy a quitar culpa. Pero quiero centrarme en la decisión humana frente incluso a la tentación diabólica. Hay gente cristiana que no es capaz de asumir responsabilidades. Y en todo, pero en absolutamente todo, le echan la culpa al diablo. Y a veces llegan a la congregación diciendo: pastor, el diablo me obligó a acostarme, a tener intimidad con una mujer que no es mi mujer. Ahí llega la mujer: pastor, ¿sabe qué? Yo no sé qué pasó, pero de alguna forma el diablo me engañó y terminé enamorándome de uno que no es mi esposo y lo acabo de dejar con los hijos. Y comencé una vida nueva, dejando todo atrás. Lo primero que quiero decirle
Es tiempo ya de dejar la hipocresía. Es tiempo de, con hidalguía, con altura de mira, asumir responsabilidades en base a la buena toma de decisiones. Claro que hay un tentador, claro que hay un opositor, claro que hay uno que ahora, ya caído, la Biblia lo reconoce como Satanás, el diablo, y el Señor lo reprenda. Donde Satán o Satanás significa adversario o enemigo, y diablo, desde el latín diabolo, significa el acusador. Entonces la Biblia nos da claras pistas de quién es, cómo actúa y cómo procede. Es el que se opone a las cosas de Dios, pero quiere tras esto ponerse en su lugar y va a acusar, va a poner señuelos, carnadas. Y debemos entender, por favor, quiero que lo asuma usted como cristiano y yo lo asumo como cristiano. El diablo, siendo un ser espiritual, va a usar armas y herramientas carnales para que nosotros decidamos mal y nos salgamos de la voluntad de Dios, caminemos fuera de la línea que Él quiere que caminemos, desafiemos la autoridad de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, y que finalmente nosotros podamos ir nuevamente a la destrucción si es que ya somos cristianos, porque ¿para qué decir el mundo? El mundo en ignorancia van derechito, derechito a la condenación eterna, a menos que Cristo le salga a la escena. Pero está bien y es bueno ya a esta altura del avance de los tiempos, previo al arrebatamiento de la iglesia, previo a las grandes consumaciones de los tiempos, en grandes cumplimientos proféticos que se están dando en el día a día, en el contexto contemporáneo nuestro. Somos una generación de cristianos privilegiados. Cosas que algunos anhelaron ver, ahora están a vista y paciencia frente a nuestros propios ojos. Y todavía hay inmadurez, todavía hay niños espirituales que debiesen ser ya maestros, como dice el autor de Hebreos dentro del contexto del capítulo 5. Debiésemos ya estar en esa actitud de madurez, de buena toma de decisiones. No se olvide que el apóstol Pablo enseña, sed como niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Después el apóstol Pablo, tanto en 1 Corintios 6:12 en adelante, algunos versículos, como 1 Corintios 10:23 también, 1 o 2 versículos más hacia adelante. Él habla que dice que todo me es lícito, o sea, todo lo podemos hacer, pero hagámonos cargo de las consecuencias. Todo me es lícito, pero tenemos que entender qué me va a edificar, qué no me va a edificar. Todo me es lícito, pero tengo que ver qué me puede dejar cautivo y qué puede aportar hacia mi vida espiritual. Entonces, ya vamos entendiendo que el cristiano, la cristiana, tiene que sumar, tiene que ir en pos de ganancia en su vida espiritual. Y esto se va a sustentar en la buena toma de decisiones. Pero una decisión viene también en un análisis de las circunstancias, en un observar las posibles consecuencias si yo decido lo uno o lo otro. Sencillo ejemplo, y después volvemos acá al contexto de lo que hemos leído. Sencillo ejemplo. Hablemos en el contexto de acá de Chile, acá nuestra patria. Quizás en otros países también ocurre. ¿Por qué a veces hay tanta negligencia médica? ¿Por qué hay médicos que en hospitales, en clínicas o en centros particulares de atención, sobre todo en la salud pública, hay enfermeras, enfermeros o centrémonos en los médicos que dan una atención pésima? Cuando nos atiende mal un médico, yo inmediatamente puedo entender que esa persona no está por vocación, quizás está por ganancia. Pero la pregunta sería, en el momento de decidir, ¿quién decidió por él? ¿Los padres? ¿O él decidió y transó la vocación que le hace llevar un trabajo de excelencia, la transó, la cambió por la ganancia económica? Me atrevo a decir en un estimativo, perdón, en un estimativo personal, puedo estar muy errado, pero quiero poner un porcentaje, de 10 médicos, en el área que sea, generales o especializados en áreas de cirugía, de 10 médicos, me atrevo a decir que más de 5, hasta 7 pueden ser, están por el factor económico. Porque se nota
cuando hay un médico de vocación a cuando hay uno que está hastiado de su trabajo, pero sabe que le viene buena remuneración. Y quizás 2 o 3 o un poquito más. Sí son médicos de vocación, pero el punto en cuestión es, ¿qué le hizo decidir lo uno o lo otro? La avaricia, la codicia, el deseo de fama, exaltación, el deseo de obtener una buena ganancia económica. Vamos a estar transando el vivir una vida vocacional donde lo que hagamos lo hacemos con excelencia porque hacemos, literalmente, estamos haciendo lo que amamos. Ahora, en las cosas de Dios nosotros tenemos que entender que todo es a la inversa. En las cosas de Dios nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Allá el mundo tiene que aprender a hacer lo que ama. Nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Para amar lo que hacemos en el llamado que Dios nos ha hecho, primero tenemos que tener un buen nivel de amor hacia Dios en una situación de un vínculo de paz y amor recíproco. No se olvide que la Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, que si ahora le amamos a Cristo en reciprocidad es porque Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó? En la eternidad. ¿Cuándo lo evidenció? A través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y ahora nos debemos a Él como eternos deudores de su amor. Entonces todo lo que hagamos, lo que Dios nos pida hacer, va a ser en una respuesta de amor. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo vamos a amar porque sabemos que le estamos trabajando al Señor. Pero centrémonos en las decisiones y volvamos ahora al punto crítico de la decisión en el caso de Eva y en el caso de Adán. Y puse este orden, no por orden jerárquico, sino por orden que la Biblia presenta del momento de la decisión fatal. Voy a leer de nuevo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pausa. ¿Fue acaso la primera vez que esta mujer vio el árbol? ¿Acaso ese árbol no estuvo puesto ahí? Y quizás por muchos días, quizás muchos años, la Biblia no lo especifica. Vieron ese árbol, principalmente la mujer, y nunca le vio atractivo. Pero ¿qué suscitó que ahora lo viera con un atractivo diferente? Para decidir tontamente. Aquí va a aparecer el tentador y la tentación, y en eso estamos de acuerdo. Pero el tentador y la tentación no nos obligan a decidir. Y es aquí donde yo quiero que asumamos responsabilidades. Basta de culpar de todo al diablo. Al diablo con el diablo, iglesia. Él hace su trabajo y lamentablemente lo sabe hacer muy bien. Pero ahora nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo en base a ser cristianos maduros y responsables de verdad. Para que en base a esa responsabilidad tomemos buenas y sabias decisiones que pueden marcar el curso de nuestra historia y de nuestras generaciones. Acá, por una mala decisión de los padres originales, se cumple lo que dice en Romanos 3:23. Todo el género humano, excepto el Señor Jesús, que nace como hombre pero como todo Dios al mismo tiempo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto le trajo terribles consecuencias porque la primera pareja fueron expulsados de la presencia de Dios y del paraíso. El Edén, el lugar de la delicia, se transformó en el lugar del llanto. El lugar ideal se transformó en el lugar terrenal, animal y diabólico. Esa comunión íntima entre creador y criatura se rompe, se desbarata, y ahora el hombre camina como un ser desligado del gobierno de Dios, con despropósito, con desventura y por un camino muy diferente en base a una irresponsabilidad y una mala toma de decisiones. Pero volvamos, porque usted todavía está pensando, bueno, ¿y el tentador y la tentación? Sí, pero ya le acabo de decir, y le voy a poner otro ejemplo. ¿Acaso el pescador que sabe pescar y tira un anzuelo con una carnada atractiva va a obligar al pez a que se convierta en pescado? El pez es cuando está en el agua. Se transforma en pescado cuando el pescador lo saca del agua. La primera pareja eran santos hasta que el diablo les pone un anzuelo con una carnada atractiva, la tentación. Pero el diablo tampoco obligó a la primera pareja a decidir, y aquí es donde empieza el asunto.
La primera pareja, Eva decidió mal por ignorancia, por irresponsabilidad, por codicia, por lo que usted quiera. Pero Adán fue peor porque voluntariamente, sabiendo que no tenía que hacerlo, lo hizo. A veces nos ponemos sentimentales y romantizamos, le hacemos un área romántica a esta historia y decimos, Adán no quiso que su mujer cayera sola de la gracia. Pero ¿dónde estuvo Adán cuando la mujer tenía que tener el apoyo del esposo para que tomase buenas decisiones? ¿Por qué te quejas si tu mujer te abandona si nunca le diste el tiempo que necesitaba? Tiempo, por último, de calidad. Pensaste que era tu sirvienta, que era la que estaba para criar tus hijos, que era la que estaba para darte el deleite sexual, pero nunca invertiste tiempo ni fuiste responsable en alimentar tu relación con tu propia mujer. O tu mujer, ¿por qué te quejas ahora si tu marido te dejó por otra? Que nunca te arreglabas, que nunca intimabas con él, nunca, y te negabas y te negabas. Y creías que todo era pecaminoso, olvidándote que el vínculo del amor de pareja también tiene el ingrediente fundamental de la unidad en intimidad sexual, que es algo lícito dentro del matrimonio y necesario para el fortalecimiento de la relación de pareja. ¿Se les olvidó? Pero siempre culpamos al diablo. Nadie que se acuesta con una mujer ajena, ni ninguna mujer que termina bajo las sábanas con el hombre ajeno, lo hace sin saber qué pasó, se me nubló la vista, fui engañada, me obligaron. No. Déjeme decirle que el diablo a nadie le pone una pistola en la cabeza para que tome malas decisiones. Él solamente, como el pescador astuto, nos va a poner ahí el anzuelo con la carnada, pero el pez incauto de pez pasa a ser un pescado. Pues bien, hay una palabrita parecida. El hombre siendo santo, al morder la carnada, se transformó en pecado y pecador. ¿Se fija que la palabra pescado y pecado son parecidas? Y tienen algo en común. Así como el pez que es pescado fuera del agua comienza a apestar cuando estamos fuera de la santidad por decisiones equivocadas y nos salimos del propósito de Dios, el pecado en nosotros comienza a hacernos apestosos. Comenzamos a dar mal olor. Cuando por malas decisiones nos salimos del proyecto de Dios. Ay, pastor, si Dios lo está permitiendo por algo no se lo discuto, pero me quiero centrar en qué está decidiendo usted, en base a qué sentido de responsabilidad, en base a qué sentido de compromiso con Dios, con los principios bíblicos y la palabra. ¿Qué decisiones está tomando usted? ¿En base a qué? ¿A un análisis concreto? ¿A una meditación profunda de los pros y los contras en el momento de la decisión? ¿O es como mucho? No, yo tomo las decisiones con la cabeza caliente. No. Decisiones claves, fundamentales, que marcan historia, deben ser tomadas con calma, meditadas profundamente. Pero si decimos ser cristianos, buscando dirección de Dios. Yo me pregunto cuántas veces Eva vio ese árbol, pero ahora justo lo vio diferente. Lo vio que era bueno para comer, donde Dios había dicho que era el árbol que iba a traer muerte si de él comían. ¿Ah? No solo vio que era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. A ver. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Si en la relación íntima diaria con Dios, Dios mismo le estaba transmitiendo su sabiduría en forma directa al hombre, ¿por qué se conformaron con las migajas si lo tenían todo en la relación con Dios? El problema es que así hay cristianos que van en pos de las migajas del mundo, van deseando comer las algarrobas de los cerdos que el diablo pone por delante y se olvidan de el futuro banquete en la mesa celestial cuando Cristo venga. Cristianos hipócritas, traidores con Dios y su palabra, cristianos sin principio ni moral, que deciden en base a conveniencia, pero no en la responsabilidad de la guía del Espíritu Santo, capaces de comprometer no solo su estabilidad propia, sino que comprometen incluso la proyección de sus hijos a futuro.
y tomó de su fruto y comió. ¿Ah? Ahora, es llamativo que la forma en que el diablo tienta siempre ha sido exactamente la misma. El diablo es como la bruja con diferentes escobas simplemente. ¿Ah? Es la misma vieja cucete con distintas faldas. Siempre ha obrado de la misma manera. Y con el Señor Jesucristo quiso hacer lo mismo y ahí queda la evidencia. En San Mateo 4 usted va a ver que el diablo actuó de la misma manera con el Señor como lo hizo con Eva. Él no obligó al Señor en la tentación, pero sí le puso las carnadas como lo hizo con Eva. Obviamente al Divino Maestro no lo iba a hacer caer, pero ahí está el modelo para nosotros, qué decisiones tomamos, sobre todo cuando aparece en la escena la tentación. ¿Ah? Le enciende al Señor Jesucristo la codicia. Le muestra las vanaglorias de la vida, mostrándole todos los reinos. Y quiere provocar que el Divino Maestro desafíe el gobierno de Dios tal como lo hizo con la primera pareja. ¿Ah? Le inflamó los deseos de los ojos, le inflamó las vanaglorias de la vida y obviamente trabajó los deseos de la carne. Con el Divino Maestro comienza trabajando con los deseos de la carne. 40 días de ayuno en lo profundo del desierto y llega el tentador con el anzuelo y la carnada. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo, pero ahora haz que estas piedras se conviertan en pan. El maestro podría haber convertido las piedras en pan con mantequilla sin ningún problema, pero el maestro supo decidir y nos deja el modelo, porque él es el modelo. Pablo, por ejemplo, a nivel cristiano es nuestro mayor referente, pero el modelo a seguir, el molde único es Cristo, y en él debemos observar qué hizo. Él decidió mantenerse, él decidió no pecar, y en Cristo se cumple lo que después su hermano Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, número 1. Resistid al diablo, número 2. Y huirá de vosotros, número 3. Hay algunos que quieren que el diablo huya. Otros lo están resistiendo, pero la pregunta es ¿cuántos se están sometiendo a la perfecta voluntad de Dios para tomar sabias decisiones? Si tú y yo no tenemos un sometimiento genuino, conforme a Biblia, nuestras decisiones nos van a perjudicar. Y hay momentos dados, como el ejemplo de José, y Pablo después lo enseña, donde hay que huir, no resistir, huir sobre todo de la tentación carnal. Usted no va a poder resistirla, tiene que huir. En el evento crítico de José el soñador, con la mujer de Potifar, no dice la Biblia que José la resistió. Ahora, a veces idealizamos. Me atrevo a decir que esta mujer en el cuarto secreto se le presentó desnuda a José y le quita la túnica. Pero José mantuvo la integridad, decidió no pecar. Él decidió responsablemente no pecar. Le da una gran lección a Eva y a Adán. Y prefirió dejar como testigo mudo de evidencia de integridad la túnica. Ahora usted cree que José huyó con ropa, huyó desnudo. Pero ahí está el ejemplo. Bajo cierto nivel de tentaciones no creamos que vamos a poder resistir. Tenemos que huir. Hay un dicho acá en Chile: soldado que arranca sirve para otra guerra. Y eso no es ser cobarde, eso es tener un dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios nos ha dado un espíritu con 3 características. Y una de ellas, que es la principal, nos da dominio propio, capacidad de tomar buenas decisiones, de estar equilibrados, templados para poder hacer las cosas responsablemente. Mire lo que nos va a escribir Juan, primera carta de Juan, 2:15 y al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esa fue
La primera idea es de carnada para hacer caer a la pareja y quiso tentar al maestro. Los deseos de los ojos, te muestro toda la gloria y la vanagloria de la vida. Arrójate del pináculo a ver si Dios te respalda. No provienen del Padre sino del mundo. Ahora, quien rige el mundo, el diablo. Por lo tanto, provienen del mismo diablo todas estas cosas. Y la muestra bonita a través de lo que el mundo ofrece, las algarrobas de cerdos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si el hombre hacía la voluntad de Dios correctamente, en buenas decisiones, en forma responsable, el hombre habría permanecido para siempre, porque habría tenido derecho de comer del árbol de la vida, al cual le fue impedido porque decidió comer del fruto prohibido. Ahora, ¿cuál es el problema? Y dice, volvamos a 3:6 de Génesis, y tomó de su fruto y comió. Se acabó la historia. Y dio también a su marido. Dice que Eva le puso una pistola en la cabeza a Adán. ¿Lo dice? Por supuesto que no. Entendemos que voluntariamente Adán, con mayor grado de responsabilidad que Eva, come. Y ya de una vez por todas dejemos de idealizar o de poner en carácter romántico ciertos pasajes. Actuó tonta, estúpida y negligentemente, afectando a todo el género humano. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Le ha quedado claro? Decisiones que marcan diferencia. ¿Qué decisiones está tomando usted? ¿En base a qué está decidiendo? ¿Qué nivel de responsabilidad le otorgamos al tentador y la tentación frente a nuestra capacidad de decidir, de resistir, de someternos a Dios o de huir delante de la tentación cuando es pertinente? Que Dios nos bendiga. Consejo, conclusión y consigna. Consejo. Aprendamos el sometimiento a Dios para una resistencia a la tentación y que podamos decidir correctamente a fin de que el tentador no nos pueda causar mayor mella en nuestra relación con Dios. Segundo punto clave de este consejo: cuando es necesario y pertinente y hay que correr, huir para evitar caer, tomemos el ejemplo de José, un joven que tuvo que luchar con una tentación gigante, pero él comprendió que no era momento de resistir, era momento de huir. Seamos sabios, cuando tengamos que someternos a Dios para resistir la tentación, a discernir cuándo es tiempo de correr y huir para evitarlo, hagámoslo. Por lo tanto, analicemos con calma, meditemos con calma, maduremos responsablemente cualquier decisión antes de tomarla, porque las lágrimas van a ser amargas, quizás no solo para ti o para mí, sino para nuestras futuras generaciones. Consigna y lema para el día de hoy: siendo responsable en mis decisiones, voy a estar caminando de acuerdo al propósito y el proyecto de Dios hacia mi vida y los míos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And he gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.